Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, profesor, sí, se escucha. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muy bien. A ver, somos 36, vamos a esperar 2 minutos más, a ver si se suman otros compañeros y ya arrancamos, ¿sí? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, muy bien. Nuevamente, buenas tardes para los que se incorporaron recién. Vamos a hablar hoy de dos acciones muy particulares, que son la acción subrogatoria y la acción directa. Si ustedes recuerdan, cuando se analizaron los efectos de las obligaciones, analizando o haciendo una exégesis del artículo 730, recuerdan el artículo 730 comenzaba diciendo la obligación da derecho al acreedor a otorgarle una serie de medios legales tendientes a que el deudor le pague o le procure aquello a lo que se ha obligado. Y decíamos en esa oportunidad, bueno, no sé si la di yo a la clase o alguno de mis compañeros, que esos medios legales son de tres tipos. Hay un grupo de acciones que son acciones precautorias o cautelares, que tienden a mantener intangible el patrimonio del deudor. Hay otro grupo de acciones que se llaman acciones reparadoras del patrimonio, que partiendo de la base de que el patrimonio del deudor ya se ha desmembrado, ya han salido bienes de importancia económica del patrimonio del deudor, lo que tienden este grupo de acciones es a recomponer ese patrimonio insolventado, si se quiere. Y el tercer grupo de acciones eran las acciones ejecutivas, que son las únicas de estos tres grupos que tienden a que el acreedor efectivamente cobre, que son toda la gama de juicios que nos proveen los códigos de procedimiento. Bien, la acción subrogatoria está dentro del grupo de las acciones reparadoras, junto con la acción revocatoria o de fraude y la acción de simulación. Esta acción está dentro de ese grupo y a lo que va a tender es a incorporar bienes al patrimonio del deudor de manera tal que se beneficien todos los acreedores de este deudor. La acción se llama subrogatoria o oblicua o indirecta. El nombre más correcto es subrogatoria. ¿Por qué? Porque subrogar significa sustituir o ponerse en el lugar de. Y lo que hace el acreedor que ejerce esta acción subrogatoria es ponerse en el lugar, discúlpenme, ¿qué suele pasar?
lo que hace el acreedor que ejerce la acción subrogatoria es ponerse precisamente en el lugar del deudor que se encuentra inactivo en el ejercicio de sus derechos. Claro, el deudor está inactivo en el ejercicio de sus derechos porque sabe que si activa sus derechos, es decir, sus derechos patrimoniales, es decir, actuando el deudor como acreedor respecto de terceras personas, si activa esos derechos, se incorporarán bienes a su patrimonio y sus acreedores caerán sobre su patrimonio para trabar embargos u otro tipo de medidas tendientes a cobrar. Por lo tanto, el deudor se mantiene inactivo. Esto el ordenamiento jurídico no lo puede evitar. Precisamente el ejercicio de los derechos es eso, es ejercer derechos y no cumplir con obligaciones, de tal manera que el titular del derecho lo ejerce si quiere y si no quiere no lo ejerce. De tal manera, el deudor de nuestro ejemplo ha optado por no ejercer sus derechos. ¿eh? Y reitero, esto el ordenamiento jurídico no lo puede evitar. Pero lo que sí puede hacer el ordenamiento jurídico es otorgarle una acción al acreedor del deudor para que sustituyéndolo, poniéndose en el lugar del deudor, ejerza esos derechos respecto de los cuales el deudor se ha mantenido inactivo. Vamos a citar dos definiciones que son comprensivas claramente de los elementos de la acción. Llambías, un clásico ya de nuestra materia, la define como la facultad conferida a los acreedores en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos de su deudor que éste deja abandonados. Claramente indica la definición que la acción subrogatoria es una facultad del acreedor, es un derecho del acreedor, mediante la cual puede gestionar los derechos de su deudor. Es decir, poniéndose en el lugar de su deudor, activar esos derechos. ¿Cuándo? Cuando el deudor los ha dejado abandonados. Casó, otro clásico en nuestra materia, tiene una definición quizás un poco más comprensiva, un poco más analítica de nuestra institución, y la define de la siguiente manera. Dice Casó que la acción subrogatoria es la facultad que la ley concede a los acreedores para que, sustituyéndose a su deudor, ejerciten los derechos y acciones de éste cuando tales derechos y acciones, por negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieran expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para los acreedores. Acá aparece un elemento más en la definición de Casó que estaba ausente en la definición de Llambías. Casó dice, primero, empieza igual, es una facultad, es un derecho del acreedor ejercer la acción, una facultad. Pero esa facultad es una facultad que la ley le ha concedido al acreedor. Vamos a ver que la acción subrogatoria, que en el antiguo Código Civil estaba simplemente mencionada ya por el artículo 1096, ahora tiene una regulación, en este nuevo Código Civil y Comercial, tiene una regulación más precisa. Entre los artículos 739 y 742 está regulada la acción subrogatoria. Por lo tanto, le agrega caso a la definición de Llambías. Es una facultad que la ley le concede a los acreedores, después sigue igual, para que sustituyéndose en a su deudor, ejercite los derechos y acciones de éste, pero atención, cuando tales derechos y acciones de no ejercitarse colocan en riesgo el patrimonio del deudor. Es decir, cuando estuvieran expuestos a perderse para la prenda general, para la garantía común de los acreedores. Es decir, el elemento que le incorpora Casó, y que es uno de los elementos que vamos a ver un ratito de la acción subrogatoria, es que debe haber interés para el acreedor de ejercerla. No cualquier acreedor, es decir, no respecto de cualquier obligación el acreedor va a poder ejercer la acción subrogatoria, sino que tiene que haber un peligro de insolvencia en el patrimonio del deudor.
Si el patrimonio de mi deudor es absolutamente solvente, yo no tengo por qué sustituir a mi deudor para ejercer los derechos y acciones que éste mantiene inactivos. ¿Por qué? Porque tengo bienes a patadas, digamos, en el patrimonio del deudor como para poder cobrar mi crédito. Pero si el no ejercicio de esos derechos por parte del deudor, la inactividad de mi deudor provoca una disminución sustancial de su patrimonio, recordemos que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, se pierde para los acreedores esa garantía común, y por eso entonces la ley le otorga al acreedor la facultad para ejercer la acción subrogatoria. ¿Está claro? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es el que acabo de decir, ¿no? Como el patrimonio es la garantía común de los acreedores, la finalidad, el fundamento, la finalidad de la acción es que ese patrimonio reincorpore bienes para que puedan servir como garantía común de todos los acreedores. Vamos a ver, no solo se va a beneficiar el acreedor que ejerce la acción subrogatoria, sino que se van a beneficiar todos los acreedores del deudor. Claro, el acreedor está ejerciendo derechos ajenos mediante el ejercicio de la acción subrogatoria. Entonces los autores han debatido respecto de cuál es la naturaleza jurídica de la actuación del acreedor. ¿En función de qué está ejerciendo derechos de otra persona? Algunos autores dijeron que el acreedor actúa como un mandatario del deudor, porque está ejerciendo derechos ajenos, derechos del deudor, que vendría a ser el mandante. Claro, la dificultad que tiene esto es, primero, no hay una convención. Para que haya mandato tiene que haber un contrato, es decir, el mandante debe convenir con el mandatario en que el mandatario ejerza esos actos jurídicos que el mandante no vaya a saber por qué no quiere hacer por sí mismo. Acá no hay una convención, sería una especie de mandato legal, porque la facultad, recordemos, la otorga la ley. En segundo término, en el contrato de mandato, el mandatario realiza actos jurídicos del mandante, pero los hace en beneficio del mandante. Los hace por cuenta y orden del mandante. En cambio acá el acreedor está actuando en beneficio propio. Lo que quiere es que haya más bienes en el patrimonio del deudor para poder él ir y ejecutar esos bienes y cobrarse las deudas de las que el subrogado es su deudor. Otros, en cambio, han dicho que el acreedor no actúa como mandatario, pues ejerce derechos propios, es lo que acabo de decir. Y Giambías y Alterini entienden que es un caso de representación legal, correctamente. La ley me otorga a mí la facultad de representar al deudor, pero no en beneficio del deudor, sino en beneficio propio. Un caso de representación legal que se ejerce en beneficio propio. Casó, junto con los procesalistas, entienden que la acción subrogatoria es un caso de sustitución procesal. Es cuando un tercero actúa en el proceso en nombre de otra persona. Y como vamos a ver, la acción subrogatoria se ejerce mediante una actuación judicial, mediante una acción procesal. Es decir, lo que hace el acreedor subrogante es un proceso judicial por acción subrogatoria contra el tercero respecto del cual su deudor mantiene inactivos sus derechos. En cuanto a los requisitos sustanciales, vamos a ver requisitos de dos tipos. Primero requisitos sustanciales y luego requisitos formales o procesales. Los requisitos sustanciales. Perdón, estoy viendo acá en el chat alguna pregunta. Bien, ya algunos otros compañeros han respondido. Gracias, sí. 739 a 742 es donde está regulada en el Código Civil y Comercial. Y les adelanto, 109 a 112 o 113 están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Provincia de Buenos Aires. 109 a 112.
Requisitos sustanciales. Primer requisito, el que intenta la acción subrogatoria debe ser acreedor del deudor. Es decir, tener el subrogante la calidad de acreedor del subrogado, que es su deudor. Por supuesto, es el que intenta la acción el que tendrá que demostrar que es acreedor. Y lo podrá demostrar con cualquier medio de prueba, cualquier modo mediante el cual se pueda acreditar de la manera más fehaciente posible que es acreedor del deudor, será suficiente como para cumplir con este requisito. Por supuesto, si lo que me debe mi deudor está instrumentado en un contrato o en un título, título abstracto, entonces yo probaré mi calidad de acreedor mediante el acompañamiento del contrato respectivo, mediante acompañamiento del cheque, del pagaré, de la letra de cambio, donde conste la obligación de la cual es deudor mi deudor. Si la calidad de acreedor surge por alguna otra fuente que no sea un contrato, por ejemplo, a quien yo voy a subrogar es deudor mío porque qué sé yo, me chocó y me abolló el guardabarros de mi auto, y entonces me debe los daños y perjuicios como consecuencia de ese acto ilícito, de ese accidente en la circulación, y entonces yo tendré que demostrar mi calidad de acreedor mediante, no sé, el acta de choque que habremos hecho habremos hecho en la policía, o la denuncia del siniestro en ambas compañías de seguro, tanto en la mía como en la de la persona que me chocó, o mediante los testigos que hayan visto el accidente. Es decir, cualquier modo donde yo demuestre que el subrogado me debe a mí, ya estoy demostrando mi calidad de acreedor. En segundo término, debe ser un crédito cierto. ¿Cuándo los créditos son ciertos? Los créditos ciertos se oponen a los créditos dudosos o litigiosos. El crédito es cierto cuando está reconocido por el deudor. El crédito es dudoso cuando está desconocido por el deudor. De tal manera, los créditos dudosos terminan la calidad de tales cuando existe un litigio. Es decir, los créditos dudosos o se convierten en ciertos porque el deudor los ha reconocido, o se convierten en litigiosos porque el acreedor no ha tenido más alternativa que promover un juicio, un proceso judicial tendiente no solo al reconocimiento, sino al cobro efectivo de ese crédito. Por lo tanto, para poder iniciar la acción subrogatoria, no debe haber dudas respecto de la certeza del crédito que une al deudor conmigo. Como es una acción conservatoria del patrimonio del deudor, recuerden, no es una acción ejecutiva porque no tiende a cobrar. El acreedor que inicia la acción subrogatoria, que ejerce los derechos por subrogación del deudor contra un tercero, no tiene la finalidad de cobrar mediante el ejercicio de esa acción, sino de incorporar bienes al patrimonio del deudor. Y reitero, riesgo de ser recurrente, esa incorporación de bienes beneficia no solo al acreedor subrogante, sino a todos los acreedores del deudor. Por eso decimos que es una acción que conserva el patrimonio del deudor, o lo repara, junto con la revocatoria y con la de simulación. De tal manera como la finalidad no es cobrar, no es necesario que ese crédito cierto sea ni líquido ni exigible. Puede ser un crédito ilíquido y puede ser un crédito no exigible. Para completar la explicación, ¿cuándo un crédito es líquido? Cuando se sabe cuánto se adeuda. El crédito es líquido recién cuando se hace la liquidación. Es decir, todos los rubros que componen ese crédito llevan una cifra final, un resultado. Recién ahí el crédito es líquido. Para
dar el ejemplo que dábamos recién respecto del choque. A mí me chocan en la esquina, me abollan el guardabarros y automáticamente el que me chocó se convierte en deudor de pagarme los daños y perjuicios que son consecuencia de ese accidente, y yo automáticamente me convertí en acreedor al cobro de esos daños y perjuicios. Pero en ese momento, esa obligación o ese crédito es ilíquido, porque no se sabe cuánto me tiene que pagar. Se sabe que me tiene que pagar, que por lo menos que tiene que volver las cosas al estado anterior. El fundamento de la responsabilidad civil lo vamos a ver después en derecho de daños. Pero no se sabe cuánto. Para que se sepa cuánto, bueno, habrá que llevar el auto a un taller para que haga un presupuesto de cuánto vale el arreglo, cuánto vale sustituir el guardabarros, cuánto vale de pintura, cuánto vale de chapa, cuánto vale de mano de obra, cuánto tiempo el auto va a estar en el taller, etcétera, etcétera. Todos esos rubros suman montos parciales que, sumados, llegan a una cifra final, y entonces me debe, luego de hacer esa liquidación, me debe 25.324 pesos con 43 centavos. Recién ahí el crédito es líquido. ¿Está? Hasta ese momento el crédito era ilíquido. Y el crédito es exigible, ustedes ya lo saben mejor que yo, porque han estudiado mora hace menos tiempo. El crédito es exigible cuando el deudor ya está constituido en mora. Es decir, cuando el acreedor tiene expedita la acción judicial, cuando ya puede ejercer la acción judicial contra su deudor. Ahí el crédito es exigible. Si el crédito, por ejemplo, está sometido a una condición suspensiva o está todavía sujeto a un plazo final, un plazo para el cumplimiento de la obligación, es un crédito no exigible. Reitero entonces, como esta es una acción meramente conservatoria, puede el acreedor de un crédito ilíquido, puede el acreedor de un crédito no exigible ejercer la acción subrogatoria. Porque lo que va a hacer es, si tiene éxito en la acción, incorporar bienes al patrimonio del deudor, respecto de los cuales se van a beneficiar todos los acreedores. El siguiente carácter es que haya inacción del deudor. Es decir, podrá el acreedor ejercer los derechos del deudor respecto de los cuales el deudor se mantiene inactivo. Claro, al deudor se le murió el papá y el deudor no le conviene iniciar la sucesión del papá, porque una vez que inicie la sucesión como heredero, la sucesión lo que tiene, la finalidad que tiene es que se lo declare heredero y que se consoliden en su patrimonio todos los bienes que eran del causante, es decir, del papá muerto. Pero sabe el deudor que si incorpora esos bienes a su patrimonio, si pone la casa que le dejó el padre a su nombre como heredero, van a venir los acreedores y van a trabar embargos sobre esa casa para cobrar sus deudas. Entonces se mantiene inactivo en promover la sucesión hereditaria de su padre. Bueno, los acreedores de ese deudor pueden, por acción subrogatoria, iniciar esa sucesión. Pueden iniciar la sucesión del padre de su deudor, para lograr que esos bienes se incorporen en el patrimonio de su deudor. ¿Está? Inactividad del deudor. Y por último, otro requisito esencial, por anteúltimo, me quedan dos, otro requisito esencial que hace a la sustancia de la acción subrogatoria es que haya interés legítimo, que haya interés del acreedor en ejercer la acción. ¿Cuándo no hay interés? Cuando el patrimonio del deudor es muy solvente. Si el patrimonio del deudor no es solvente y no promover la sucesión de su padre implica que yo no tengo nada en el patrimonio del deudor como para cobrar mi crédito, entonces yo como acreedor estoy interesado en ejercer la acción subrogatoria para lograr que la casa del padre muerto pase al patrimonio del hijo que es mi deudor. En cambio, si mi deudor tiene 20 casas, ¿qué me importa a mí como acreedor que no ejerza, que no active la promoción de la sucesión de su padre? Si yo voy a tener otras 20 inmuebles donde trabar embargo y cobrar mis acreencias. ¿Está? Y por último, ahora sí, el último requisito es que el derecho
que es que el acreedor ejerza en nombre de su deudor y en beneficio propio, sea susceptible de subrogación. ¿Por qué esto? Y porque hay derechos que no son susceptibles de subrogación. No todos los derechos del deudor, respecto de los cuales está inactivo, puede el acreedor ejercerlos por acción subrogatoria. En primer término, recordemos que el derecho de las obligaciones se inscribe dentro de lo que se denomina derecho patrimonial. De tal manera, los derechos que vaya a ejercer el acreedor mediante acción subrogatoria deben ser derechos patrimoniales del deudor. Si el deudor está inactivo en el reconocimiento de un hijo extramatrimonial que no ha reconocido, no puedo yo como acreedor, mediante la acción subrogatoria, iniciar esa acción de filiación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es un derecho absolutamente extrapatrimonial. Algunos dirán, probablemente, si hay beneficios patrimoniales mediante el ejercicio de esa acción de filiación, entonces sí podría el acreedor realizarla. Pero es muy retorcido pensarlo. La acción de filiación, por más que pueda tener beneficios patrimoniales para el que va a realizar el reconocimiento de esa filiación, no es la finalidad. El derecho no ha pensado en la acción de reconocimiento de la filiación para otorgar beneficios patrimoniales al que reconoce. De tal manera, siendo una acción eminentemente extrapatrimonial, siempre va a quedar fuera de la posibilidad de ser ejercida por el acreedor. Porque además son derechos inherentes a la persona, que son uno de los cuales, ahora vamos a leer la lista de derechos que están excluidos de la acción subrogatoria, son derechos excluidos. Aquellos derechos que solo pueden ser ejercidos por su titular y no por otras personas, no pueden entonces ser ejercidos mediante acción subrogatoria por el tercero acreedor. ¿Está? Dice el artículo 741. Bueno, el artículo 739 nos da una definición que debía haberla leído al principio cuando leí las dos definiciones de Llambías y de Casó. Pero bueno, lo hacemos ahora. 739 dice, acción subrogatoria, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. Aparecen varios de los elementos en esta definición. Primero, el que entabla la acción subrogatoria es acreedor. El crédito debe ser cierto. No es necesario que sea exigible. No dice nada de la liquidez, pero bueno, podemos deducirlo que si el derecho no es exigible, no va a ser líquido. Si es un derecho, si lo que no ejerce el deudor es una obligación dineraria, bueno, al estar sometido a un plazo, es decir, que no sea todavía exigible, no se pueden calcular los intereses que se vayan a devengar en el futuro. De tal manera, una vez que ese crédito sea exigible, ahí sí vamos a saber cuáles son los intereses que se han devengado por ese capital impago. Puede ejercer entonces judicialmente los derechos. Es una acción que se ejerce en un proceso judicial. Los derechos patrimoniales de su deudor. No cabe duda entonces que nos limitamos a los derechos de naturaleza patrimonial para poder ejercerlos mediante acción subrogatoria. Si éste es remiso en hacerlo, si el deudor está inactivo en el ejercicio de esos derechos, y si esa omisión afecta el cobro de su acreencia, el interés legítimo del que debe tener el acreedor para poder iniciar la acción subrogatoria. La verdad que es bastante comprensiva de los elementos necesarios para que se pueda ejercer la acción, la definición del 739. El segundo párrafo dice... Perdón, Una ¿alguien me quiere...? pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿La acción subrogatoria tiene que estar aprobada por un juez para poder Ahora vamos a funcionar? ver, cuando pasemos a los requisitos formales o procesales, vamos a ver si es necesario o no la autorización del juez. Bien. Gracias, disculpa. Le adelanto que no es necesario, pero lo vemos ahora Bueno, cuando veamos
los requisitos procesales. Gracias. Segundo párrafo de este 739 dice, el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Es lo que yo les decía. Primero, los que se benefician mediante el ejercicio de la acción subrogatoria son todos los acreedores del deudor. Reitero, ¿por qué? Porque es una acción conservatoria y la finalidad que tiene es incorporar bienes al patrimonio del deudor. Y el patrimonio del deudor es la garantía común de todos los acreedores. Por lo tanto, es lógico entonces que todos los acreedores se beneficien. Y más aún, ni siquiera el acreedor subrogante tiene preferencia en el cobro una vez que ese bien ha ingresado al patrimonio del deudor, no tiene ninguna preferencia para cobrar antes. Incluso más, puede llegar a verse pospuesto en el cobro por otro acreedor privilegiado. Ya cuando veamos los privilegios vamos a entender un poco más. Los privilegios o la preferencia son el derecho que la ley le otorga a ciertos acreedores para cobrar antes que otros. Quiere decir que si el que inició, y los acreedores se van a diferenciar en privilegiados o quirografarios. Los privilegiados son los que cobran antes, los quirografarios o comunes son los que cobran al final. De tal manera, si el que inició la acción subrogatoria es un acreedor quirografario, que no tiene ningún privilegio, una vez que incorpore ese bien al patrimonio del deudor, va a resultar pospuesto por todos los acreedores privilegiados. Por lo tanto, y como consejo profesional, ¿qué es lo que le conviene hacer al acreedor que intenta con éxito la acción subrogatoria para evitar ser pospuesto por otros acreedores que tengan mejor preferencia? Embargar el bien que incorporan al patrimonio del deudor. Si traban embargo sobre ese bien, el embargo, la anotación del embargo, supóngase que sea un bien inmueble, la inscripción de ese embargo en el registro de la propiedad inmueble, o si es un automotor, la anotación de ese embargo en el Registro Nacional de Propiedad Automotor, les van a dar al acreedor subrogante la preferencia sobre cualquier otro acreedor respecto de ese bien. ¿Está? Y vamos a ver los derechos excluidos, el artículo 741. Dice el 741, están excluidos de la acción subrogatoria a los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo pueden ser ejercidos por su titular, es decir, los derechos inherentes a la persona. Ahí me hacen una pregunta, se hace todo junto, el embargo y la acción subrogatoria, es decir, una vez que incorporo el bien al patrimonio del deudor, ahí trabo el embargo. Antes que sean notificados todos los demás acreedores para que puedan agredir el patrimonio del deudor. Trabando el embargo, tengo preferencia en el cobro respecto de los demás. Entonces, los derechos inherentes a la persona, aquellos derechos que solo pueden ser ejercidos por su titular. Estos derechos están excluidos de la posibilidad de ser ejercidos por otra persona distinta de su titular. B. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores, es decir, aquellos derechos que no pueden ser embargados. Todos los derechos inembargables respecto de bienes inembargables, entonces no puede el acreedor ejercer la acción subrogatoria. Y tercero, las meras facultades, excepto que de su ejercicio puede resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Las meras facultades, aquellas que no llegan a ser un derecho subjetivo, las meras posibilidades que tiene una persona de realizar algún emprendimiento que no se sabe cuál va a ser el resultado. ¿Qué sé yo? Supónganse que yo creo que en este momento poner un almacén es un flor de negocio. Es uno de los comercios que no tienen limitaciones, salvo el horario, para poder abrir en esta época de pandemia. De hecho, muchos gastronómicos han convertido sus restaurantes en almacenes o en pequeños supermercados. Esa es una facultad que tengo yo, de abrir un almacén. Si no lo hago,
si no lo hago, un acreedor mío no podría ejercer mis derechos y abrir el almacén respecto de la facultad en la que yo me mantuve inactivo. Podríamos decir, sí, pero me va a dar beneficios económicos, pero eso es muy conjetural. No es algo cierto. Puedo abrir el almacén y me fundo porque no entra nadie. De tal manera, si la facultad sí fuera se supiera con certeza que va a producir una mejora en la situación patrimonial del deudor, como dice este inciso 6 del 741, entonces sí probablemente fuera susceptible de ser ejercida mediante la acción subrogatoria. Pero si no, si es conjetural, si es hipotético la posibilidad de mejora de mi patrimonio, las meras facultades solo podrán ser ejercidas por el titular de la facultad y no mediante acción subrogatoria. Pasemos a los requisitos formales. Los requisitos formales o de forma son precisamente los que están, o los que siempre estuvieron desde que se reconoce esta acción en los códigos de procedimiento. El Código Civil de Vélez Arfiel, que perdió vigencia el 31 de julio de 2015, no decía nada respecto de la acción subrogatoria, no traía ninguna regulación. Nada de lo que hemos leído o leeremos ahora estaba en el Código Civil, sino que simplemente se la mencionaba muy al pasar en ese artículo 1196, disculpe, ya me olvido sí, Marcos Romero, serían los derechos personalísimos aquellos que no se pueden ejercer porque son inherentes a la persona. 1196, digo, ya me estoy olvidando los artículos del viejo código, pero era 1196, que mencionaba simplemente la acción subrogatoria y dejaba toda su regulación para los códigos de procedimiento. Nuestro código de procedimiento trae una regulación precisa. Piensen que nuestro código de procedimiento es del año 1967, antiquísimo ya, 1967. Ustedes no estaban ni proyectados. Yo estaba en quinto grado de la escuela primaria. Imagínense la antigüedad que tiene nuestro código de procedimientos que todavía sigue vigente. Urgente merece una modificación. Todos los parches que se le han hecho, fundamentalmente estos últimos, de la adaptación de sistemas virtuales, están metidos como con forceps dentro del código de procedimientos. Pero bueno, trae una regulación precisa, respecto de la cual este nuevo código también ha influido, o también se ha superpuesto. Hay requisitos formales, requisitos procesales, que ahora también están en el Código Civil y Comercial, además de estar en el Código de Procedimientos. En principio, ¿hay un procedimiento especial, hay un proceso judicial especial para intentar la acción subrogatoria? No. Sino que depende de la obligación o del derecho respecto del cual mi deudor se mantuvo inactivo, será el tipo de juicio que yo tenga que iniciar. Dábamos hace un rato unos ejemplos. Si mi deudor está inactivo en no iniciar la sucesión de su padre muerto, entonces yo, mediante la acción subrogatoria, iniciaré el juicio sucesorio del padre de mi deudor. Si mi deudor está inactivo en exigir el cumplimiento de un contrato respecto del cual es acreedor, entonces yo, como acreedor, voy a iniciar la acción subrogatoria y demandar al tercero por el incumplimiento del contrato. Si mi deudor está inactivo en iniciar el juicio de desalojo de un inmueble que está alquilado sin producir rentas y ya tiene varios meses de deuda de su inquilino, o el contrato está vencido y tendría que restituírselo y no se lo restituyó, entonces yo como acreedor, puedo iniciar mediante la acción subrogatoria el juicio de desalojo respecto de ese bien de mi deudor. De tal manera, va a depender de qué es en lo que el deudor se mantuvo inactivo para saber qué juicio tendré que iniciar yo en su nombre y en mi beneficio. El artículo 740
dice, el deudor, 740 del Código Civil y Comercial, el Código de Fondo, el deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Acá más o menos contesto una pregunta que me hacían hace un rato respecto de si había que pedir autorización. No, no es necesario pedir autorización judicial, pero sí es necesario para poder continuar adelante con el juicio citar al deudor. Por varias razones. La primera, porque el deudor tiene que estar anoticiado de que otra persona está ejerciendo sus derechos. ¿Y por qué tiene que estar anoticiado? ¿Por qué tiene que estar notificado? Para saber qué es lo que puede seguir haciendo de ahí en adelante. Dice el artículo 742. No, eso lo leemos después. ¿Por qué? Porque el deudor, al ser notificado de que han iniciado la sucesión de su padre, el juicio de desalojo, cumplimiento de contrato, lo que fuera, puede tomar diversas actitudes. Una, puede demostrar su falta de inactividad. Es decir, puede decir, señor juez, me opongo a que mi acreedor continúe con esta acción porque yo ya la inicié y tramita en el juzgado tal, número tal, de tal departamento judicial. Por lo tanto, es mentira que yo he sido inactivo. O podría decir, este señor que inició un juicio que tendría que haber iniciado yo no es mi acreedor. O no tiene ningún interés en hacerlo porque mi patrimonio es abultadísimo. O porque esa deuda yo no la reconozco. Es decir, puede tirar abajo uno por uno todos los requisitos sustanciales de la acción subrogatoria. Recuerden que faltando cualquiera de todos ellos, la acción subrogatoria no es procedente. De tal manera, esto es lo primero que puede hacer el deudor una vez que es notificado. Por supuesto que tiene plazos para presentarse. Puede presentarse dentro del plazo para contestar la demanda, o puede presentarse después de ese plazo, o puede no presentarse. En cualquiera de las tres situaciones, que se presente dentro del plazo, que se presente fuera del plazo, o que no se presente, la sentencia que el juez dicte va a ser oponible respecto de él. ¿Por qué? Porque fue citado, porque fue notificado. Si no hubiera sido notificado, la sentencia no podría serle oponible, porque en derecho procesal y sobre todo en acciones individuales, existe les diría el derecho romano hasta ahora, el principio que se denomina res inter alios, el proceso es res inter alios acta, es decir, cosa pasada ante terceros. No puede afectar a quien no fue parte en el juicio. La sentencia tiene efectos obligatorios, pero relativos a las partes del proceso. Si el deudor no fuera citado al juicio, nunca habría asumido el carácter de parte. De tal manera, nunca la sentencia que se dicte podría haber sido oponible respecto de él. Si es citado, se presente o no se presente, ya eso es harina de otro costal, ya no importa, procesalmente es indiferente. La sentencia que se dicte va a ser oponible respecto del deudor. Puede, dijimos, presentarse dentro del plazo de 10 días que se le otorga para presentarse. En tal caso puede, cuando se presenta, ya le digo, o decir que no se da ninguno o alguno de los requisitos que hacen procedente la acción subrogatoria, o puede tomar el ejercicio del derecho respecto al cual estaba inactivo. Puede decir, bueno, sí, señor juez, realmente yo no inicié la sucesión de mi padre, pero ahora la voy a iniciar, o la voy a continuar. Con lo cual, esa sucesión va a seguir tramitando con el deudor y ya el acreedor tendrá que mantenerse al costado expectante. Si se presenta fuera del plazo, ya no podrá llevar adelante las riendas del proceso, pero sí puede quedarse como un tercero en el proceso, es decir, coadyuvando al acreedor, que será el que maneje las riendas del proceso como actor en ese proceso, y el deudor que se presenta fuera del término quedará como tercero en el proceso.
Y la tercera alternativa era no presentarse. Reitero, en cualquiera de los tres supuestos, la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del deudor y le será oponible. ¿Qué actitud puede tomar el demandado? Es decir, aquel deudor de mi deudor, el tercero, respecto del cual mi deudor no había ejercido sus derechos y yo entonces inicié el juicio mediante acción subrogatoria. Bueno, tiene todas las defensas que hubiera tenido si el juicio hubiera sido iniciado por el deudor, que era su acreedor. Tiene ahora todas las defensas para oponerme a mí que yo inicié el juicio mediante la acción subrogatoria. Esto, que además lo dice el Código de Procedimiento de siempre, ahora también está incorporado en el artículo 742 del Código Civil y Comercial. Dice el 742, defensas oponibles. Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. Claro, podría ser que se inició la demanda, que todavía no se notificó ni al deudor ni al demandado, y el demandado lo que hace es y le paga aquello que le debe a su acreedor, que es mi deudor, ¿no? En tal caso se extinguiría la obligación. Por lo tanto, si el acreedor lleva adelante el juicio y notifica al deudor y notifica al demandado, el demandado puede oponerle al acreedor la excepción de pago. La defensa de pago mediante la cual acreditará que la obligación se extinguió precisamente por pago. Claro, si el demandado ya estaba notificado de que el acreedor inició la demanda y tenía plazo para contestarla, si le va a pagar al deudor y no al acreedor subrogante, probablemente ese pago haya sido fraudulento. Es decir, ese pago lo esté perjudicando al acreedor, sea un pago realizado en fraude de los acreedores, con lo cual puede llegar a anularse por fraude y continuar el juicio para que nuevamente pague ahora respecto del acreedor que inició la acción. ¿Está? ¿Cuáles son los efectos? Respecto del acreedor subrogante, bueno, ya lo hemos dicho a lo largo de la clase. El acreedor subrogante no se beneficia exclusivamente con el ejercicio de la acción, sino que el beneficio lo van a tener todos los acreedores del deudor, e incluso puede verse pospuesto por algún acreedor privilegiado, con lo cual entonces le conviene embargar el bien que incorpora el patrimonio del deudor para tener una preferencia. Perdón que corto acá porque me hacen una pregunta. Dice, si el deudor cuenta con varios acreedores, todos pueden iniciar la acción subrogatoria o alguno cuenta con... Cualquiera puede iniciarla. Cualquiera puede iniciarla. Por supuesto que si varios la inician, se acumularán todas en el proceso que haya sido iniciado con anterioridad. Acá sería de aplicación el principio priori in tempore posteriori iure. Si no, podría haber un escándalo jurídico si existiera en la misma demanda en varias jurisdicciones distintas o en varios juzgados distintos. Acá no pueden tramitar paralelamente por el mismo objeto. De esta manera, todas se acumularán en el proceso más antiguo, en el que fue iniciado anteriormente y en el que esté más avanzado, en el que tenga un estado de avance mayor que los demás. También tiene prioridad para anotar el embargo. Sí, pero el que en definitiva donde se acumule la acción, piensen ustedes que los embargos, si es un bien inmueble, se inscriben en el registro de la propiedad. La prioridad la va a dar el orden de las inscripciones. De tal manera, si yo inscribí mi embargo el mes de agosto del 2020 y otro acreedor inscribió su embargo en el mes de septiembre de 2020, yo voy a cobrar antes que ese segundo embargante, y así sucesivamente. Otra cuestión, supónganse que el acreedor subrogante lleva adelante el juicio, no traba embargo, y va
correr la suerte de todos los acreedores respecto de cobrar su crédito con relación al bien incorporado. Lo que sí va a tener prioridad es con relación a todos los gastos y costas que haya tenido el juicio que llevó adelante. Ahí sí tiene preferencia en el cobro y no necesita embargar. Una vez que se subaste el bien que se incorporó al patrimonio, ahí se va a hacer un orden de preferencias donde el primero que cobra, en cualquier juicio que a ustedes se les ocurra, individual o colectivo, el primero que cobra se llama gastos de justicia. Dentro de los gastos de justicia están los gastos que hizo el acreedor que inició la demanda. En nuestro caso, el acreedor que la inició mediante la acción subrogatoria. Con respecto al deudor subrogado, reitero, ya también lo hemos dicho, se presente en término, se presente fuera de término o no se presente, la sentencia hará cosa juzgada respecto de él. Es decir, le será oponible. No será respecto de él res inter acta. Con respecto a los demás acreedores del obligado, se benefician todos en la misma medida, junto con el acreedor subrogante, y después estarán las prioridades que cada preferencia que cada uno tenga y la traba de embargo que pueda haber hecho el acreedor subrogante para ganarles en la preferencia a todos los demás. Doctor. Sí, escucho. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Nos mandaron un trabajo práctico, que lo tenemos que hacer este miércoles, no sé si sabía. ¿Por qué no me deja terminar la clase y después hablamos del trabajo práctico? Sí, obvio. Me saca de... Pensé que estaba interesada en la acción subrogatoria, parece que... No, ya la rendí a la materia, este tema lo entiendo, pero quería saber por qué están todos preguntando. ¿La está cursando de nuevo? Sí, porque desaprobé el segundo parcial, pero la rindió mal, entonces aprenda, junto con el resto de sus compañeros. Gracioso. Ya ahora cuando termine la clase, y tengo unos minutos, podemos hablar de trabajo práctico. Pasemos, ¿alguna pregunta respecto de la acción subrogatoria, no de alguna otra cosa? ¿No? Bueno, pasemos a la acción directa. La acción directa es sutilmente similar y sutilmente diferente de la acción subrogatoria. Según el artículo 736, la acción directa dice, acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. Fíjense, es parecida porque acá un acreedor va contra un tercero y no contra su deudor. Pero la primera diferencia que advertimos es que es una acción ejecutiva, no conservatoria. Acá, mediante la acción directa, se le permite al acreedor percibir de un tercero lo que el tercero le debe a su deudor. Y, por supuesto, no más de lo que el deudor me debe a mí. Es una acción ejecutiva que va contra el deudor, que la ejerzo contra el deudor de mi deudor. Ejemplo, si yo como propietario, alquilé un inmueble y mi locatario subalquiló ese inmueble a un tercero. Es decir, hay un locador, un locatario y un sublocatario. El locador puede demandar al sublocatario respecto de lo que el locatario no le pagó a él. Pero no más de lo que el sublocatario le debe al locatario y no más de lo que el locatario me debe a mí. Pongámosle números a esto. Yo alquilé el inmueble por 1.000 pesos y el locatario subalquiló ese inmueble a un tercero por 500. Mi locatario no me paga el alquiler de 1.000 pesos, me debe 1.000 pesos. Entonces yo puedo demandar al sublocatario, pero no le puedo demandar por 1.000 pesos, porque lo que el sublocatario debe son 500. De tal manera, acá el límite de la acción directa van a ser 500. Por los otros 500 tendré que seguir persiguiendo a mi locatario. A la inversa, lo mismo. Supónganse que yo le alquilé el inmueble a un locatario en 1.000 pesos, y el locatario, que es mucho más vivo que yo, subalquiló ese inmueble por 2.000.
a un tercero. Y el locatario no me paga a mí los 1.000 que me debe. Yo puedo demandar al sublocatario, pero no respecto de lo que el sublocatario le debe al locatario, que son 2.000, sino de lo que el locatario me debe a mí, que son 1.000. Siempre el límite menor. ¿Está claro? Las diferencias, otras diferencias con la acción subrogatoria es que, además de que la acción es ejecutiva, que se ejerce por derecho propio. Mire, Mabel, siempre se puede subalquilar salvo que el contrato tenga una cláusula que lo prohíba. El principio general es que la sublocación o la cesión de la locación está permitido, salvo, y ese salvo está prácticamente en todos los contratos de locación, se le prohíbe al locatario subalquilar. Pero si no existe la prohibición expresa en el contrato, es perfectamente subalquilable el bien alquilado. Se ejerce por derecho propio, no como la acción subrogatoria, que era representando los derechos de mi deudor. Se ejerce en exclusivo beneficio del acreedor que la intenta, no como la subrogatoria, que era en beneficio de todos los acreedores del deudor. ¿Por qué? Porque esta sí es una acción ejecutiva, no es conservatoria. Yo, mediante el ejercicio de la acción directa, cobro directamente. Lo que obtengo entra en mi patrimonio, no en el patrimonio de mi deudor. ¿Está? En cuanto a los requisitos de su ejercicio, bueno, el artículo 737 dice que el ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. A diferencia de la acción subrogatoria, donde el crédito podría no ser exigible, en este caso sí debe ser exigible. El acreedor va a iniciar el juicio contra el subdeudor de un crédito exigible. Exigible el crédito que mi deudor tiene conmigo y exigible el crédito que el subdeudor tiene con mi deudor. ¿Está? B. Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor. Solamente puede iniciar la acción directa contra el deudor de mi deudor. No podría por acción directa iniciar la sucesión del padre de mi deudor que se mantuvo inactivo y cobrarme directamente de ese bien, porque el fallecido no era deudor de mi deudor. ¿Está? Sí. Tiene una pregunta. O sea que todo se resume en la acción directa a que debe ser sí o sí exigible el crédito. El crédito tiene que, para que el acreedor pueda cobrar, ya sea contra su deudor o contra el deudor o su deudor, tiene que haber un crédito exigible, tiene que haber una obligación exigible. Es decir, el deudor o el subdeudor tiene que estar en mora. Si no, no hay acción posible, no hay acción judicial posible. ¿Está? Eso es un principio general en todo tipo de acciones ejecutivas. No se requieren las acciones conservatorias como las subrogatorias. Digamos que en el caso del choque del guardabarro, ¿esta acción no sería posible? No. Bien. ¿Ni contra quién la iniciarías? ¿Cómo? ¿Contra quién la iniciarías la acción directa? Claro, está bien. Está bien. No hay posibilidad ahí. Listo, gracias. C. Tiene que haber homogeneidad de ambos créditos entre sí. Claro, lo que el deudor me debe a mí y lo que el deudor de mi deudor le debe a mi deudor tienen que ser homogéneos. En ambos casos tienen que ser obligaciones dinerarias, por ejemplo. Si lo que mi deudor me debe a mí es dinero y lo que el deudor de mi deudor le debe a mi deudor es una obligación de hacer, yo no puedo demandar al deudor de mi deudor, porque acá no hay homogeneidad en ambas obligaciones correlativas. D. Ninguno de los créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. Claro, si la deuda que tiene el deudor de mi deudor con mi deudor está embargada, yo no puedo entonces ejercer la acción directa contra él, porque él ya no me puede pagar a mí, porque incluso si así lo hiciere, estaría cometiendo no solo un pago en fraude de sus acreedores, sino que estaría cometiendo un delito penal, que es un delito de estafa. Por lo tanto, ambos créditos tienen que estar libres de gravámenes, libres de embargos.
No le entiendo, Micaela, la pregunta. ¿Qué es al deudor? Perdón, ¿es al deudor de mi deudor? Si me la aclara, le respondo. Escríbamela nuevamente. Y citación del deudor al juicio. Bueno, de la misma manera que en la acción subrogatoria. Mi deudor tiene que estar notificado desde que yo ejercí una acción directa contra su deudor. ¿Está? Además, se diferencia también de la acción subrogatoria y la acción directa en que solo es posible dentro de los casos específicos y expresamente previstos en la ley. Si la ley no establece la acción directa, no hay acción directa. Cuando yo daba el ejemplo del locador, locatario y sublocatario, es porque hay un artículo del código, que ahora se lo voy a mencionar, que así expresamente lo prevé. Si no existiera ese artículo, yo no podría ir contra el sublocatario, porque solo es una acción excepcional, no es un principio general como la acción subrogatoria. Es de excepción, solo en los casos previstos por la ley. ¿Está? En cuanto a los efectos, dice el artículo 738, la acción directa produce los siguientes efectos. A. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante. Es decir, cuando el acreedor promueve la acción directa contra el deudor de su deudor, una vez que notifica la demanda, ya produce el embargo del crédito a su favor. Quiere decir que va a tener prioridad respecto de otros acreedores que no hayan que embarguen posteriormente. B. El reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones. Me remito a lo que expliqué hace un ratito cuando hablábamos del locador, locatario y el sublocatario. C. El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. La amplitud de defensas es total que tiene el demandado, que es el deudor de mi deudor. Puede oponer contra mí, contra el progreso de la acción, no solo las defensas que podría haber opuesto contra su acreedor, sino también las que tenga contra mí, que soy el demandante. D. El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio, porque es una acción ejecutiva. Salta el patrimonio de mi deudor e ingresa directamente en el patrimonio del acreedor. E. El deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. Claro, recuerden el ejemplo de la locación. El locatario me debía 1.000 a mí. Yo, mediante acción directa, logré cobrarle al sublocatario 500. Bueno, el deudor se liberó respecto de mí en esa proporción, en 500. Solo me va a quedar adeudando los 500 impagos. ¿Está claro? Siempre el monto menor, Pablo, correcto. Casos de acción subrogatoria. Les voy a mencionar los artículos, así me queda un minutito, no sé qué hora es, me queda un segundito, si quieren, para hablar de las dudas que tengan respecto al trabajo práctico. Les menciono los artículos, ustedes los buscan y los leen. Estos son todos los casos que están establecidos en el Código Civil y Comercial y en alguna otra ley. El artículo 1071 del Código Civil y Comercial, que son las acciones directas que surgen de los subcontratos en general. El artículo 1216, precisamente, que es las acciones directas que surgen en la locación y sublocación, la que tiene el locador contra el sublocatario y correspondientemente también las que pueda tener el sublocatario contra el locador. El artículo 1327, que es la acción directa que tiene el mandante contra el sustituto del mandatario. El artículo 1339, que es dentro del contrato de consignación. Dice, si el consignatario otorga plazos de pago en contra de las instrucciones del consignante, está directamente obligado al pago del precio. Acá
hay un contrato de consignación donde hay un consignante, un consignatario, y el consignante es el que ofrece, el que determina cuál es el precio de la cosa a venderse, por ejemplo, y el que establece las modalidades, pago de contado efectivo. Si el consignatario vende la cosa pero otorga plazos en contra de las instrucciones del consignante, queda obligado directamente por el pago del precio frente al dueño de la cosa, al consignante. 1605. En el contrato de renta vitalicia, si la renta vitalicia es a favor de un tercero, la renta vitalicia generalmente es entre un promitente y un beneficiario. Una parte promete al beneficiario una renta mientras dure la vida del beneficiario. Pero nada se opone a que el beneficiario no sea la otra parte del contrato, sino un tercero. Con lo cual sería una estipulación a favor de otro, una estipulación a favor de un tercero. Bueno, este tercero beneficiario tiene acción directa contra el promitente, según el artículo 1605. 1784, hay una acción directa dentro de la gestión de negocios. Y luego, otra que nos interesa a nosotros, que está en la ley de honorarios, la ley de honorarios de la abogacía, que es una ley provincial. Antes era el 8.904 y ahora no me acuerdo, es 14.000 y pico. Si quieren, busquen la ley de honorarios de la abogacía en la provincia de Buenos Aires en Google. El artículo 18, establece que el abogado tiene acción directa no solo contra su propio mandante, su propio cliente, sino también contra el condenado en costas. ¿Esto cómo es? En los juicios rige lo que se denomina el principio objetivo de la derrota, es decir, los honorarios y los gastos del juicio los paga el que pierde. Si yo soy el abogado el que ganó el juicio, tengo dos eventuales personas quienes me van a pagar mis honorarios. O mi propio cliente, que es quien me contrató para que lleve adelante el juicio, o el condenado en costas, que es el que perdió el juicio. Yo tengo acción directa también contra el condenado en costas. Y estas son todas las acciones directas que existen. Por último, y para terminar, existe un híbrido o algo que está intermedio que se llama la citación en garantía. ¿Qué es la citación en garantía? La ley de seguros, la ley 17.418, en su artículo 117, si la memoria no me está fallando, prevé lo que se llama la citación en garantía de la compañía de seguros. ¿Esto cómo funciona? Como ustedes saben, para poder circular con un automotor en la vía pública, es necesario contar con un seguro contra la responsabilidad civil. ¿Esto qué significa? Que yo tengo un contrato, un seguro, para que los daños que yo provoque a otros vehículos, mi compañía de seguros los indemnice. ¿Está claro? Bien, cuando se produce un accidente, la víctima va a demandar al autor del daño y según este artículo 117 de la Ley de Seguros, la Ley 17.418, puede citar en garantía a la compañía de seguros del autor del daño. No es una acción directa porque no está saltándose al autor del daño y demandando directamente a la compañía de seguros, sino que por eso la ley lo llama citación en garantía, porque, digamos, la víctima no zafa de tener que demandar al autor del daño para poder citar en garantía a la compañía de seguros. No se puede directamente demandar a la compañía de seguros del que me atropelló para que pague los daños y perjuicios que yo he sufrido, sino que forzosamente tengo que demandar al que me atropelló, al civilmente responsable, etc., y puedo citar en garantía, dentro de un determinado plazo que establece la ley, a la compañía de seguros. Distinto el caso en la ley, de riesgo de trabajo, para los accidentes o las enfermedades profesionales, donde si el obrero sufre un accidente con motivo o en ocasión del trabajo, puede demandar a su patrón
y a la compañía de seguros, a la aseguradora de riesgo de trabajo de su patrón. Pero no están obligados a demandar a su patrón. Puede directamente iniciar la demanda laboral, la demanda por accidente de trabajo, contra la compañía de seguros. Acá sí es una verdadera acción directa. En la esfera civil, en cambio, no. Es una citación en garantía. Tendrá que demandar al autor del daño y citar en garantía a la compañía de seguros. Por supuesto que citada en garantía a la compañía de seguros, la sentencia que se dicte hace cosa juzgada respecto de ambos, respecto del autor del daño y también respecto de la citación de la aseguradora citada en garantía. ¿Alguna pregunta respecto de la acción directa o de las otras que hemos analizado? ¿No? A usted, Pablo. A usted, Paola. Bueno, ¿alguno o alguna tenía alguna duda respecto del trabajo práctico? Cuénteme, a ver, ¿cuál es la duda? ¿Cómo anda? Sí, yo lo interrumpí hoy. Queríamos saber si es obligatorio el miércoles y si se desaprueba, ¿en qué te beneficia o desbeneficia a la hora de hacer parcial? Si se desaprueba, sí. Beneficios no va a haber ninguno, sino habrá perjuicios. Es obligatoria la presentación del trabajo y es un requisito para la aprobación de la materia. Va a contener una nota de concepto, que realmente, miren, en eso se me escapa, habría que consultarlo al titular de la materia, que es el doctor Lustonó, no sé si se promedia con los parciales. Creo que no, pero no les podría dar hoy una respuesta definitiva. Pero sí es la participación de todos ustedes es obligatoria y por supuesto que si se desaprueba produce perjuicios para el que lo desaprueba y si se aprueba produce beneficios para el que lo aprueba. ¿Y qué temas, qué unidades entran? Si se desaprueba, todos los temas vistos hasta hoy. Genial. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Incluye la parte histórica, todo incluye, Paola, todos los temas. Todos los temas pueden estar incluidos, no les puedo decir qué temas, obviamente no tiene 80 preguntas el trabajo práctico, pero están posibles de introducción todos los temas que hemos... Creo que la pregunta que más tenemos todos era de si se desaprobaba, si podías rendir el parcial. Calculo que sí. Yo que la verdad que no, en este momento no. Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a averiguar y yo les puedo mandar a todos ustedes alguna, por correo electrónico les puedo mandar una respuesta, ¿no? Sí. Está en el CIU Guaraní, creo que están ustedes todos. Del CIU y el campus está todo con sus correos. Yo les prometo averiguarlo hoy y hoy mismo o mañana a primera hora, ya les respondo eso, si es eliminatorio o no. Creo que no, Dale. pero se los averiguo. No les quiero decir algo sin saberlo. Gracias. No, de nada. ¿Algo más? Yo quería hacer una pregunta, solamente por la modalidad del trabajo práctico, por el tiempo y la cantidad de preguntas, si eran preguntas a desarrollar o multiple choice solamente. Son preguntas generalmente por sí o por no, o con una explicación muy breve. No es para hacer una respuesta. Es un trabajo práctico, recuerden. No es nada teórico. Perfecto, yo porque eran, decir, o sea, si dividís son 2 minutos por pregunta, por eso quería preguntar. Son consignas, son indagaciones respecto de una consigna general, práctica. No se les va a decir qué dice el artículo tal, no. Son cuestiones prácticas, de un caso práctico determinado. Muy sencillo, les aclaro. Hasta qué bolilla entraba y hasta todo lo que hemos visto hoy. Fíjese en el cronograma, Lucía, no lo tengo a mano yo ahora. Pero es todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos vemos el lunes que viene entonces. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a usted. Les averiguo Gracias, eso doctor. del Hasta luego. si eso no eliminatorio del trabajo y les contesto por correo electrónico.
Bueno, Gracias. Hasta luego. gracias. Adiós.